Apa, chavales, vamos a entrenar un día más, a sacar el entrenamiento. Bueno, chavales, feliz lunes, vamos ya a entrenar, vamos a entrenar. Y bueno, después de ver todos estos días, muchos os preguntaréis, joder, tío, ¿cómo has implementado tal hábito de entrenamiento que vas a entrenar tantos días y no te cansas y al final te plantas ahí todos los días? Pues nada, deciros que hoy os traigo con un vídeo en el que os voy a enseñar cómo he conseguido yo tal hábito, implementar tal hábito en mi día a día de entrenamiento, así que nada, que empiece el vídeo. Ahora sí, entonces, muchos que me sigáis, sobre todo en Instagram, y que ahí os cuento mucho más mi vida, o al final mi día a día en los stories, ¿no? Os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, y por ahí muchos veréis que yo suelo entrenar entre 5 o 6 días a la semana, y es que no me fallo nunca. Cuando digo nunca es nunca, o sea que al final para mí el entrenamiento no es negociable, que el ir a entrenar para mí no es negociable y que siempre voy a ir a entrenar a no ser de que esté o enfermo o que tenga alguna molestia o algún dolor que me impida pues hacer el entrenamiento, aunque si tengo una molestia y tal, normalmente suelo ir a entrenar, pero suelo modificar un poquito el entrenamiento. Una vez dicho esto, muchos os preguntaréis, joder tío Agote, ¿cómo has implementado tal hábito? Pues deciros que hoy os vengo en un vídeo en el que os voy a mostrar esto, y al final, primero de todo nos tenemos que ir a 2018, que es cuando yo empecé en el running. Yo ahí, al final, empecé en el running y había más de un día, más de 1, 2, 3, incluso 4 días que no iba a entrenar. O sea, quiero decir, era un chico, pues la verdad, tenía en aquel entonces 14, 13 años, y al final, pues sí que no tenía tal hábito de entrenamiento como tengo ahora. Antes me costaba bastante más ir a entrenar, había días que no iba, y al final yo en aquel entonces tenía 3 días entrenamiento de atletismo, y pues de 3 días igual cada 2 semanas había un día que no iba, simplemente pues por la lluvia o porque no tenía ganas o porque al final simplemente decía, bueno, ya entrenaré otro día, no me apetece. ¿Qué he aprendido de aquel entonces? O al final, ¿cómo he pasado de un punto en el que yo en 2018 pues de cada 2 semanas un día no iba a entrenar, a ahora que es que no falto ni un solo día a entrenar, que voy todos los días a entrenar, entreno casi el doble de días a la semana que en 2018 y voy a todos los entrenamientos? Pues simplemente construyendo un buen hábito de entrenamiento. ¿Yo cómo lo he hecho? Sinceramente yo miro atrás y veo cómo ha transcurrido el tiempo y pienso que ha sido bastante sin querer, pero me pongo a focalizar al final, a profundizar más en el tema, y veo que sí ha habido cambios en mi mente, sobre todo en mi mindset, en mi cabeza, que han cambiado, que han hecho el implementar al final el meter en la cabeza bien el hábito del entrenamiento y el darme cuenta que el entrenar para mí no es negociable y que pase lo que pase yo voy a seguir yendo a entrenar. Primero de todo, lo que ha sido el compromiso. Yo en aquel entonces tenía compromiso conmigo mismo, y los días que no iba a entrenar pues me jodía, porque yo sabía que me estaba jodiendo a mí mismo, que al final no avanzaba, pero al final la tentación esa de no estar motivado era mayor a esa fuerza de voluntad, por así decirlo, a esas ganas de mejorar, de seguir progresando. Entonces lo que ocurría era pues que yo en el momento de tener que ir a entrenar no estaba motivado, entonces decía, hoy no voy a ir a entrenar, no estoy motivado, no tengo ganas, no hace buen tiempo, hoy no voy a entrenar. Pero luego me arrepentía, a las 2 horas del entrenamiento, pues me arrepentía, pensaba, hoy me jodió a mí mismo, me decepcionaba a mí mismo, no he ido a entrenar, y al final pues sentía culpa en ese momento, pero luego volvía 2 semanas más tarde y otra vez pues yo volvía al momento de antes de ir a entrenar, de ya ir o no, coger la mochila con todo preparado, y veía, no, hoy no tengo ganas, hoy no voy. Entonces no iba a entrenar, y luego a las 2 horas del entrenamiento, como hace 2 semanas, como 2 semanas antes, pues me volví a arrepentir, volví a sentir esa culpa al final de no ir a entrenar, por esa acción de no ir a entrenar ese día, que no iba a progresar tanto y que al final me iba a estancar, y que, no sé, al final sí, que no iba a conseguir mis objetivos simplemente porque no estaba yendo esos días a entrenar.
Entonces, tengo que deciros que era como un círculo vicioso, o sea, justo antes de ir a entrenar no estaba motivado, no iba, y luego 2 horas después pues me sentía arrepentido, y así fueron, la verdad, unos cuantos días que me sentí pues que no había motivación. Entonces era una rueda, un círculo vicioso, por así decirlo, que al final llegó un punto en el que sentía tanta culpa de al final me puse a mirar de verdad en el calendario y dije, hostia, tío, he ido todos estos días, no he ido a entrenar, eran unos 10-15, y dije, guau, si estos días yo fuese a entrenar de verdad, progresaría muchísimo más y no tendría esa sensación de culpa. Y desde aquel entonces fui poco a poco intentando ir, aunque no estaba motivado, y la verdad que al principio se me hizo duro, os tengo que decir, al principio no era fácil, pero fui trabajando mi fuerza de voluntad, y al final ahí me fui dando cuenta que no todos los días iba a tener ganas a la hora de ir a entrenar, pero que aún así tenía que ir a entrenar porque luego me iba a sentir muchísimo mejor y no iba a tener esa sensación de culpa que tenía en aquel entonces. La verdad que hoy en día pienso esa sensación de culpa y me siento muy orgulloso de mí mismo de ahora, porque yo desde entonces nunca he tenido esa sensación de culpa por no ir a un entrenamiento. Y la verdad que esto es un aprendizaje constante. Yo, como os digo, ha sido el compromiso conmigo mismo, y yo también pienso que lo que me ha ayudado a mí ha sido el entrenar en grupo. Al final yo entrenaba en grupo en aquel entonces, y ahora también entreno en grupo en la mayoría de entrenamientos, a no ser de los rodajes, y al final eso me ha ayudado muchísimo, porque tú en el momento que tomas el compromiso contigo mismo, pues ya es un buen compromiso, pero si además de contigo mismo el compromiso lo tomas con unos colegas tuyos, con unos amigos tuyos o con un grupo, pues al final se te va a hacer mucho más difícil fallarles, porque no, al final tienes el compromiso ya contigo mismo y además con un grupo. Entonces te va a forzar mucho más a ir, y al final eso te va a ayudar, sobre todo al principio, a construir el hábito. No, hay estudios que dicen que un hábito se construye en 21 días, es decir, en 21 días que vas a entrenar seguidos, en este caso no seguidos, pero al final en 21 días yendo a entrenar. Yo pienso que el hábito del entrenamiento es algo más complicado, ya que habrá muchos días que no te sientas motivado, y en esos días no es tan fácil, pero al final poco a poco, y si tienes compromiso contigo mismo y vas con un grupo, yo creo que podrías hacerlo como lo hice yo en aquel entonces. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Muchos estaréis pensando, bueno, sí, Agote, muy bien, tú pudiste pasarlo, tú pudiste al final, o has podido implementar el hábito de entrenar en tu día a día, pero ¿tú cómo harías ahora? ¿O qué le dirías tú a tu yo de hace 2-3 años para implementar el hábito de entrenar? Pues simplemente 2 cosas bien claras. La primera, empezar a entrenar con un grupo desde el principio. Esto al final te va a crear, como os he comentado, un compromiso contigo mismo y también con el grupo, y es mucho más difícil fallar a un grupo, a un amigo, al final a un conocido. Y el segundo es tener compromiso en ti mismo, y simplemente el tener el pensamiento de pensar, ¡guau!, antes de ir a entrenar, el pensar justo cómo te vas a sentir 2 horas después si no vas a entrenar, ¿no? Esa mala sensación que os cuento yo que tenía, pues la vais a tener vosotros también, de decepción con vosotros mismos. Entonces, pensar en el momento de ir a entrenar, en el que estéis dudando, en el que ya estéis pensando, guau, no voy a entrenar, no me apetece. Pensar en el momento de 2 horas después, cómo os vais a arrepentir y cómo os vais a sentir decepcionados con vosotros mismos, y entonces vais a ir sí o sí, porque peor sensación que esa decepción contigo mismo no hay. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva al final para implementar el hábito de entrenar, ya que al principio no va a ser fácil, pero luego una vez que empecéis, la rueda va a ir rodando, y cada vez se os va a hacer mucho más fácil ir a entrenar. Así que nada, arre zapatilla.